Niñita. Son las 7:41 de la mañana y hablando de salud, recibimos al doctor Elmer Huerta. Buen día, Patricia, doctor. Buenos días. Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gusto de saludarlos en este viernes 19 de junio. A ver, Patricia, Carlos, hoy día vamos a ver un poco de números, ¿ok? Vamos a tratar de poner los números despacio, vamos a pronunciarlo despacio para que nuestros oyentes no se confundan, porque a veces cuando uno habla de números se mezclan en la cabeza. Voy a sacar mi lapicero para apuntar, doctora. Exacto, eso es bueno. A ver, algunos que están manejando probablemente no lo pueden hacer, pero esa es la idea. La idea es tratar de poner en perspectiva los números que se reportan y a veces nos asustan tanto cuando uno escucha en las noticias, Patricia, Carlos dice, Perú alcanzó y superó a Italia en número de casos. Entonces todo el mundo se pone nervioso y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? O cuando los muertos siguen aumentando y ya superamos a tal país. Entonces vamos a poner en perspectiva estos números y vamos a usar un método en estadística, en epidemiología, que se llama la corrección. Corrección, así se llama este método. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Si, por ejemplo, voy a comparar el número de muertos de Estados Unidos con el número de muertos que tiene Perú, entonces tengo dos opciones. Una es que solamente me concentre en el número absoluto, es decir, cuántos muertos ocurrieron en Estados Unidos y cuántos muertos ocurrieron en el Perú. Por ejemplo, vamos a ver, en Estados Unidos hasta el día de hoy son 120.691 muertos, montón. En el Perú tenemos 7.461. ¡Wow! Muchísimos menos. Pero acá hay la corrección. La corrección, ¿en base a qué se hace? A la población del país del que estamos hablando. Entonces Estados Unidos tiene 331 millones de habitantes, Perú tiene 33 millones de habitantes. Entonces vamos a corregir y para esto se usa una simple regla de 3 y se dice, vamos a ver, si por cada millón de habitantes, si por estos 30 y tantos millones de habitantes hay tantos muertos, ¿cuánto será por 1 millón? O, para que no sea por 1 millón, por 100.000, que es lo que más se usa. Entonces vamos a corregir. Entonces hemos corregido, por ejemplo, las muertes. Vamos a ver primero muertes. Estados Unidos hemos dicho que hay 120.691 muertes. Si eso lo corregimos para cada 100.000 habitantes, entonces tenemos que en Estados Unidos se mueren 36 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Entonces serían 36 muertes por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Entonces, si vamos al Perú, el Perú tiene 7.461 muertes y si vamos a las muertes por cada 100.000 son 22 por cada 100.000, lo cual significa que Estados Unidos tiene 36 por cada 100.000, Perú tiene 22. O sea, ellos nos llevan, obviamente, pero no tanta la diferencia como era entre 120.000 y 7.000. Estamos allí. ¿Me entendieron la idea? Sí, entonces, por supuesto. Ya hemos corregido el número. Vamos al número de casos, por ejemplo. Cuando decimos el número total de casos en Estados Unidos es de 2.264.000. Uno dice, qué barbaridad, 2 millones. En el Perú tenemos 244.388. Y se puede hacer el mismo ejercicio, pero para 100.000 habitantes. Entonces, se hace la corrección y Estados Unidos tiene 684 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que el Perú, mira, tiene 741 casos por cada 100.000. Nosotros tenemos más casos por 100.000 habitantes que Estados Unidos. Y así se pueden ir poniendo en las tablas los diferentes países y lo hemos hecho para ver los principales países. Mira, en número de casos, el ranking, entre comillas, con todo respeto, porque esa palabra no se debe usar, pero es el siguiente para número de casos. Primero Estados Unidos, que tiene, como hemos dicho, 2.263.000. Segundo está Brasil con 983.000. Luego viene Rusia, India, Inglaterra, España, Perú está en el 7º. Italia luego, Chile, México está en el 13. Eso sobre la base del total, ¿no es cierto? El total, solamente números absolutos, correcto. Pero mira, si corregimos por 100.000, ¿sabes quién es primero? Lejos, Chile.
Chile tiene 1.177 casos por 100.000 habitantes, Patricia, que es un número altísimo. La están pasando pésimo, doctora. Muy mal, quién ¿no? Correcto. ¿Y sabes quién viene después de Perú? De Chile. Perú. Estamos segundos después de Chile, con 741 casos por 100.000 habitantes. Luego en tercero viene Estados Unidos, con 684, luego España 625, Suecia, Bélgica, Brasil, etcétera. Mira, estamos segundos en América Latina en número de casos por 100.000, después de Chile, que está lejísimos, es el más alto, uno de los más altos del mundo. Y como lo hemos dicho, las muertes igual, las muertes se pueden tener en números absolutos, ¿verdad? Estados Unidos 120.000, Brasil 47.000, etcétera, pero en números de muertes por cada 100.000 habitantes, el país con más muertes por 100.000 es Bélgica, 83 por cada 100.000, seguido de Inglaterra, luego España, Italia, Suecia, Francia, Estados Unidos, Ecuador, y Perú está en el puesto 16, Brasil en el 18 y Chile en el 20. Doctor, una pregunta. Sí, una pregunta rapidita. Lo triste de este asunto es que el Perú era considerado como uno de los países que mejores y más prontas medidas había tomado. Claramente, más allá de las intenciones y las medidas adoptadas que eran las correctas, las características de nuestro país no ayudaron a contener la enfermedad. Le hago una pregunta cortita porque el señor Farid Matuk ha dicho que las estadísticas demuestran que a mayor apertura económica y mayor movilidad suben los casos. No estamos en el mejor de los mundos en este momento. Y obviamente tampoco se puede seguir reteniendo la economía porque la gente ya salió a las calles. ¿Podríamos estar ante un posible salto si es que se empiezan a abrir? Rebrote. Exacto, o brote, porque en realidad todavía no hemos llegado a la fase en que podríamos hablar de rebrote, ¿no? Una especie de salto, doctor, en estas próximas semanas que va a haber más apertura económica. Claro que sí, Patricia. Acá hay que distinguir dos conceptos. Uno es el concepto de segunda ola o rebrote, ¿verdad? Hay una diferencia entre ambos. Y lo que es persistencia o agravamiento de la situación. Con el Perú, lo que ocurriría sería un agravamiento y una persistencia de la situación que no está bien, simplemente se empeoraría. Hablamos de rebrote cuando ya se controló la enfermedad, como lo hizo China, como lo hizo Singapur, etcétera, en que llegaron a 0, Nueva Zelanda 0. Y de allí aparece un caso aquí, 2 casos allá, 10 o 100 como en la China en este momento, eso es un rebrote. Y si ese rebrote no se controla, se puede convertir otra vez en una epidemia, eso se llama segunda ola. Entonces el Perú no está para rebrotes ni para segundas olas, nosotros estaríamos para un empeoramiento de la situación. Una tristeza, porque también se puede, si se mantiene si no se abre la economía, la gente rompe las cuarentenas de facto y eso. Exacto. Qué complicado país Patricia, somos, doctor. Qué difícil, ¿no? Ahí tenemos que hacer, el Ministerio de Salud tiene que hacer lo que es la identificación de casos y el traseo lo más que pueda. Que se está pidiendo y tratar de que los casos se queden en sus casas, llevarle la comida a la casa, tratar de que no empeore la situación. Por supuesto, y además asistirlos para que se puedan quedar en casa sin necesidad de salir a trabar o salir a conseguir. La comida. Eso lo han hecho muchos países. Patricia, la comida y los medicamentos, doctor, ¿no es cierto? Los medicamentos, claro, asistirlos. Nunca es tarde, se debió haber hecho desde el principio, pero nunca es tarde para corregir el rumbo. Muchísimas gracias, doctor Huerta, nos hemos pasado, pero valía la pena. Gracias, doctor. Recuerden, el número total de muertos no refleja la realidad, es de acuerdo al número de habitantes que la cosa es más o menos grave. Clarísima la explicación del doctor Huerta, para los que no somos buenos en números, nos ha quedado clarísima. Pausa.